Assalamu alaikum, hermanos y hermanas, amigos y amigas del canal, amigos y amigas del Islam, amigos y amigas de la cultura. Aquí estamos nuevamente para hacer un programa casi en directo. En vivo no está bien dicho, se dice en directo. Y este es casi en directo porque en realidad está pregrabado para cuando ustedes lo miren, pero no lo retocamos, no lo editamos, sale tal cual, a veces con algún dislate o algún lapsus, pero es en directo en cuanto a que se graba e inmediatamente se publica. Debemos empezar señalando lo siguiente, que es lo primordial, aquello por lo que y para lo que nosotros hacemos este programa, que no es otra cosa que para difundir el Islam, la paz a través del Islam, para desvirtuar todas aquellas acusaciones de la islamofobia, de que el Islam es lo contrario de la paz. Eso está muy lejano de la verdad, y 2.000 millones de personas en el mundo damos fe de que el Islam es paz. Que existan ciertos grupos que no la lleven o que no la mantengan, eso ya vamos a también analizarlo porque nos corresponde, y vamos a entrar en lecturas que tienen que ver directamente con lo que se titula el Islam, paz y bienestar para el ser humano. Nos vamos a valer para tratar ese tema de un tomo, el volumen 1 y el Islam en medios de comunicación, escrito por el hermano Mohamed Mansour, que ha hecho estudios de carácter profesional, científico y sustentado sobre el Islam en cuanto tiene que ver con la paz y la propuesta de paz, y ese capítulo que se pretende tejer en el mundo no de ahora, desde mucho tiempo atrás, en contra del Islam y creando un ambiente de islamofobia que pretende directamente sí atentar contra nuestra religión, nosotros los musulmanes, los creyentes, los hermanos y hermanas, desvirtuar la realidad. Y eso tiene posiciones interesadas desde varios aspectos, desde el aspecto de vista religioso, desde el punto de vista político, desde el punto de vista sociológico. El acometer contra el Islam es tarea que tiene propósitos no sanos, pero más allá de eso, nuestra religión sigue creciendo en el mundo inconteniblemente. Superamos los 2.000 millones en este momento y es la religión de más amplio crecimiento en el planeta, y día a día esto no porque uno afirma, sino que así lo dicen las estadísticas, y una simple revisión, por ejemplo, de lo que sobre el tema ha publicado la National Geographic en sus documentales podrán ratificar lo que yo acabo de decir. Vamos por lo primero. Todas las alabanzas son para Alá. Quien Alá guíe no se desviará, y el quien se desvíe no encontrará guía. Atestiguo que no hay Dios salvo Alá, y que Muhammad es su siervo y mensajero. Quiera Alá que este programa, esta propuesta, este canal, estos videos, nuestras ideas fortalezcan nuestras almas y embellezcan nuestras vidas y nos iluminen con el recuerdo de Alá. Que todo lo que decimos aquí tenga el respaldo y el apoyo de Alá para que lo digamos bien, sin ofender a nada ni a nadie, y hacerlo con el propósito de difundir nuestra religión, propagar nuestra religión, hacer cultura.
Esto se lo dedicamos a todos los musulmanes de todo el mundo, de habla hispana o no, y para todos aquellos que quieran conocer la belleza del Islam, y para los que por cultura general, en ese sentido, se conecten con nuestro canal, se suscriban, nos dejen sus dedos su dedo pulgar arriba, sus me gusta y compartan. Hemos dejado valiosísima información últimamente, una muy actual sobre lo que el problema que en este momento existe en Palestina y en contra de nuestros hermanos en Gaza y Palestina. Un programa de la televisión pública argentina que se llama El Cálamo, que reconociendo todos los derechos de autor de ese magnífico programa que se difunde los días domingos en la televisión pública argentina, nuestros hermanos producen. Allí, en ese programa, ustedes podrán observar y escuchar datos históricos, podrán observar y escuchar a hermanos y a personajes que tienen amplísimo conocimiento de la cultura, de la historia y de lo que es, lo que fue Palestina, lo que es Palestina, la causa palestina y los motivos por los cuales están sucediendo este momento, estos problemas que han alterado la paz y que nosotros desde aquí pedimos y buscamos y pedimos a Alá que encuentre la fórmula, el soberano absoluto, el Dios, el único Dios, el Dios justo, encuentre la fórmula de que esto termine para que no solo nuestros hermanos de Palestina, nuestros hermanos en Gaza, ya dejen de sufrir una guerra injusta, sino que en los dos lados, las partes confrontadas, tengan paz y se busque una solución en la que el mundo apoye una solución, dejando de lado ciertos países y ciertas potencias una cultura de doble moral, una cultura que pretende acometer solamente contra el más débil, en lo militar, contra el más débil en lo económico, contra el más débil, y que concede todas las ventajas para el lado contrario. Entonces ya es hora, como proclama el mundo entero, de que se encuentre la paz, que los protagonistas de las confrontaciones, que quienes tienen oposiciones opuestas busquen las fórmulas, y los gobiernos de las grandes potencias busquen fórmulas, y las Naciones Unidas de verdad, con el propósito y con la sinceridad y sobre todo con el objetivo verdadero, vale la redundancia, cierto, con el objetivo definido, concreto, sienten a las partes involucradas en el conflicto a que encuentren la paz y se definan, y entre otras razones la paz se defina de conformidad con los acuerdos internacionales firmados del año 47, que ahí están las bases de la paz, y no son difíciles de encontrar los argumentos de paz que están escritos en esos acuerdos del año 47, que obligan a cada una de las partes que suscribieron a cumplir lo que firmaron. Porque si la inseguridad se ha creado es porque no se puede imponer el más fuerte sobre el más débil de ninguna manera. Eso es injusto y por lo tanto hay que buscar sentarse, conciliar, que sí es posible, porque somos seres humanos que buscamos paz, y el de sangre no hace bien a ninguna de las partes en conflicto. Por lo tanto, ya es hora que el mundo y los países influyentes del planeta, los países que tienen el control, el veto en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los que tienen el manejo de la geopolítica internacional, esos países asuman su responsabilidad humanitaria, su responsabilidad en la geopolítica internacional,
para que esto no se salga del control, no solamente en el hecho de que hay al momento enfrentamientos que ya se han cobrado miles de vidas humanas. No, eso tiene que parar y tiene que sentarse a dialogar, y con los intermediarios apropiados siempre es posible dialogar. Y ha habido antecedentes y principios y casi acuerdos de paz. Bueno, pues entonces hay que recuperar esos acuerdos, hay que recuperar esa voluntad y hay que encontrar la paz. Y la paz no se encuentra humillando, la paz no se encuentra sometiendo, la paz no se encuentra asediando, la paz no se encuentra bombardeando hospitales, la paz no se encuentra así. La paz se encuentra con el ánimo de encontrar la paz para que las partes en conflicto se dejen de desangrarse, de perder vidas y de confrontar lo que pone en peligro no solo en más peligro no solo los que están en este rato enfrentados o combatiendo, sino a la propia estabilidad del planeta, a la propia estabilidad de la paz en el mundo, porque estos problemas, como son tan trascendentes, están en zonas tan calientes del mundo y geopolíticamente de interés planetario, por razones de índole económica, por razones de índole social, humana, religiosa, por las libertades de los seres humanos. Y es hora de que se busque seriamente la paz con la voluntad y que no se apoye ciegamente y no se ataque ciegamente a uno, al más débil, se ataque y se apoye ciegamente al más fuerte, porque entonces se rompe el equilibrio, se rompe la equidad y así no va a haber la paz que todos anhelamos que se dé en el momento que este conflicto puede dar lugar. Este conflicto de ahora puede dar lugar a la paz y que la paz se dé lo más pronto posible, en el preciso, en el preciso instante histórico en el que hoy estamos viviendo. De este preciso instante histórico puede salir una fórmula de paz. Si es que hay alguien que interesadamente por la paz se compromete a buscarla. Para eso hay países que pueden ser mediadores y pueden ser mediadores de buena fe, no países interesados en que el conflicto se mantenga, porque les conviene de una u otra manera. De manera que convocamos a que la paz pronto, por la vida, las vidas que pierden, se pierden en los dos lados, y por sobre todo porque hay un desbalance, hay una inequidad, hay un pueblo asediado, hay toda una comunidad que está sometida, hay un país que no ha sido reconocido como Estado tal y cual debiera ser, y ya es hora de que todos estos asuntos se zanjen a fin de que en esa parte del mundo también ya se pueda ir construyendo poco a poco la paz y deshaciendo las diferencias, las diferencias que han llevado a situaciones tan dramáticas como las que ahora vivimos. No queremos decir más porque no queremos aportar a las diferencias, queremos aportar a la conciliación. Por eso hacemos el llamado a que se busque y se encuentre las fórmulas para una paz permanente y duradera sin que nadie salga humillado, y que sí el derecho internacional se cumpla tal y cual fue firmado el año 47, esos acuerdos, y en donde hubieran desacuerdos entre esos acuerdos, pues se vuelvan a revisar y se encuentren fórmulas que hoy, en pleno siglo XXI, es perfectamente posible que se puedan revisar. Bueno, dejando de lado este tema que sí lo vamos a enfocar y seriamente, lo que tiene que ver con la islamofobia, vamos a tratar
el capítulo que les habíamos ofrecido, estamos en lo que corresponde al Islam y la ciencia, pero no tocaremos el libro que venimos leyendo, en el que ya se analizan o se leerán las conclusiones de los científicos que han opinado sobre las lecturas que están en los 3 programas anteriores, sino que vamos a hacer otra lectura sobre los temas científicos del Islam que constan en el Corán y que sin duda va a ser para ustedes de muy buen gusto, de mucho conocimiento, de mucho aprendizaje, cual ha sido para mí. Continuamos. La lectura que hoy iniciamos, previo a entrar en el capítulo o el programa o los programas sobre la islamofobia que vamos a hacer, se la puede encontrar en Opinión Comunidad Musulmana Ahmadía España Ciencia Andaluz Sagrado Corán. Esto está en internet. Y de esta fuente hemos extraído la información que ahora pasamos a compartir con ustedes, que no deja de ser realmente importante, una información muy, muy valiosa y cuya lectura a mí me ha causado mucho gozo y que a ustedes estoy seguro que les va a llenar de los que no conozcan, de conocimientos, y a los que sí conocen les va a refrescar la memoria, y vamos a tener el placer de compartir y de aprender juntos, porque siempre hay que aprender, hasta el último día de la vida hay que aprender. Dice: el Corán nos habla en el sentido de que enfatiza la reflexión sobre las leyes de la naturaleza con ejemplos extraídos de la cosmología, la física, la biología y la medicina, como signos para todos los hombres. Comillas: en la creación de los cielos y de la tierra y en la alternancia del día y la noche hay señales para los hombres de entendimiento. Cierro comillas. Esto está dicho en el Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 191. 750 versículos del Corán, casi un octavo del libro, exhortan a los creyentes a estudiar la naturaleza, a reflexionar, a hacer el mejor uso de la razón en su búsqueda de la causa última y a la adquisición de conocimientos y comprensión científica por parte de la vida de la comunidad. Fíjense este dato tan importante. 750 versículos del Corán, a diferencia de ningún otro libro que se llame sagrado, de ninguna otra religión que diga que tiene algún libro sagrado. No, el Corán, porque fue revelación divina directa, revelación de Dios directa, que nunca se excluyó, como hemos dejado ya evidenciado en nuestras lecturas anteriores sobre la ciencia del Corán. Nunca el Corán excluyó la ciencia. Por el contrario, del Corán, la ciencia se ha apuntalado en muchos de los temas y ha encontrado el concepto, la base, el inicio de la investigación a partir del Corán. 750 versículos del Corán, casi un octavo del libro, exhortan a los creyentes a estudiar la naturaleza, a reflexionar, a hacer el mejor uso de la razón en su búsqueda de la causa última y la adquisición de los conocimientos y comprensión científica por parte de la vida de la comunidad. De hecho, el profeta, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, enfatizó que la búsqueda del conocimiento y de la ciencia es obligatoria para todos los musulmanes y musulmanas. El profeta enfatizó que la búsqueda del conocimiento y las ciencias es obligatoria para todos los musulmanes y musulmanas. Añádase a esto la segunda premisa reforzada elocuentemente
por Maurice Bucaille en su ensayo sobre la Biblia. Decíamos, añádase a esto la segunda premisa reforzada elocuentemente por Maurice Bucaille en su ensayo sobre la Biblia, el Corán y la ciencia. Dice el texto al que nos referimos, no, comillas, no hay un solo versículo en el Corán donde se describan los fenómenos naturales y que contradiga lo que sabemos con certeza por nuestros descubrimientos en ciencias. Añádase a esto la tercera premisa. En la historia islámica no ha habido ningún incidente como el de Galileo. La persecución y la excomunión, takfir, lamentablemente continúa, incluso hoy, por diferencias doctrinales, pero no, que se sepa, directamente por creencias científicas. Lo que estamos leyendo este momento, ustedes lo pueden encontrar en la página de la ciencia en el Al-Andalus y el Sagrado Corán y la ciencia, www.atalayar.com, opinión Comunidad Musulmana Ahmadía España. Y repito, la ciencia en el Al-Andalus, en el Sagrado Corán y la ciencia. Este es el título de lo que estamos para ustedes leyendo, tomando el texto de la fuente que ha sido citada. El legado greco-islámico, apenas 100 años después de la muerte del profeta del Islam, Muhammad, la paz y bendiciones de Alá sean con él, los musulmanes se habían propuesto potenciar las ciencias conocidas. La financiación de institutos de estudios avanzados, los Bait ul-Hikmas, es decir, las casas de sabiduría, adquirieron una supremacía absoluta en las ciencias que se prolongó durante los siguientes 350 años. La edad de oro de la ciencia en el Islam fue sin duda la edad alrededor del año 1000 después de Cristo, la edad de Ibn Sina Avicena, el último de los medievalistas, y de sus contemporáneos, el primero de los modernos Ibn al-Haytham y al-Biruni. George Starton, en su monumental Historia de la Ciencia de 5 volúmenes, decidió dividir su historia de logros en ciencias en eras, cada una de las cuales duró medio siglo. Starton a su obra la dividió en eras y a cada una la dividió en medio siglo. A cada medio siglo asoció una figura central. De esta forma describe la era de Platón, de Aristóteles, etc. Desde el 750 después de Cristo hasta el 1100, 350 años continuos, es una sucesión ininterrumpida de las eras de Jabir, Jaguarizmi, Razi, Masudi, Wafa, Biruni y Avicena. Y luego Omar Khayyam, árabes, turcos, afganos y persas. No hay duda de que la ciencia occidental es un legado greco-islámico. No hay duda de que la ciencia occidental es un legado greco-islámico. Sin embargo, comúnmente se alega que la ciencia islámica era una ciencia derivada. Se dice que los científicos musulmanes siguieron en la tradición teórica griega ciegamente y no agregaron nada al método científico. Voy a repetir este acápite, pero quiero hacer un paréntesis. En este lado del mundo, desde cuando fue la conquista de España a sus colonias, en América Latina especialmente, y en otros lares donde la conquista española se extendió, como que se puso un muro
como que se puso una pared. Y en los sistemas educativos de los países latinoamericanos, en el mío, en el Ecuador, en escuelas, colegios y universidades, muy poco se toca o se pasa o se estudia o se pasa, no diré se repasa, porque eso ya implicaría haber pasado, sobre lo que acabo de leer, que es el legado greco-islámico y sobre todo el legado islámico. Se estudia fundamentalmente lo que viene a ser griego, el legado griego, el pensamiento, la cultura, la influencia, lo griego, lo latino, lo romano, pero lo islámico se deja de lado y yo pienso que no sin intención, sino que de alguna manera es la influencia del ganador en la educación, en la cultura, en la religión de los pueblos conquistados, ¿sí? Tal cual sucedió con España y sus colonias. Entonces, acá, si en la misma España sucede, acá no se diga, poco o nada se toca de la influencia islámica en la cultura universal. Desde 1500 años atrás, para nada. Esos estudios acá no constan en los programas o en los pensum de los distintos niveles. Por lo tanto, ahí hay un bache que cerrar, hay trabajo por hacer. Y digo yo, y dije que no creo que eso sea un hecho aislado, sino que de alguna manera fue el inicio de la actual islamofobia, ¿sí? En la que se cuentan y se dicen un montón de mentiras o un montón de verdades a medias para acometer en contra del Islam. Ahora mismo, en este mismo instante, en el mundo entero, a partir de los insucesos que se vienen dando en Palestina y en Gaza, a través de la situación injusta, injustísima que viven el pueblo palestino y los ciudadanos de Gaza. Un tema con el que inicié esta intervención de esta noche y que remarco otra vez que tiene que ser resuelto por el derecho internacional y no dejado a la indiferencia de los grandes países, de las grandes potencias, de las grandes organizaciones internacionales, de las mismas Naciones Unidas, que permanece indiferente ante un hecho que conmueve al mundo entero, que afecta a dos países, a dos estados, porque Palestina es un estado más allá de lo que se quiera decir, aunque no se le ha viabilizado, es un estado. Y ese es uno de los temas pendientes para los países del orbe y para el derecho internacional. Pero, enmarcándonos dentro de la lectura, apuntaba de que se ha dejado de lado en la formación de este lado del mundo de la influencia islámica en la cultura universal. Y ahora sí retomo el texto que estoy leyendo. No hay duda que la ciencia occidental es un legado greco-islámico. Sin embargo, comúnmente se alega que la ciencia islámica era una ciencia derivada. Se dice que los científicos musulmanes siguieron en la tradición teórica griega ciegamente y no agregaron nada al método científico. En palabras de Briffault, los griegos geniales, sistematizaron, generalizaron y teorizaron, pero las formas pacientes de la observación detallada y prolongada de la investigación experimental eran totalmente ajenas al temperamento griego.
eran totalmente ajenas al temperamento griego. El campo experimental era totalmente ajeno al temperamento griego. Lo que llamamos ciencia surgió como resultado de nuevos métodos de experimentación, observación y medición que fueron introducidos en Europa por los árabes. Lo que llamamos ciencia surgió como resultado de nuevos métodos de experimentación, observación y medición que fueron introducidos en Europa por los árabes. La ciencia moderna es la contribución más trascendental de la civilización islámica. La ciencia moderna es la contribución más trascendental de la civilización islámica, del Islam. Hasta allí las comillas. Teniendo en cuenta que la ciencia es una herencia compartida de toda la humanidad. Teniendo en cuenta que la ciencia es una herencia compartida de toda la humanidad. Ciencia al andaluz, la España islámica. Al andaluz, la historia de la España islámica duró casi 8 siglos. La historia de la España islámica duró casi 8 siglos. Y dio al país una cultura de ilustración. También aquí sorprende, y remarco y hago un paréntesis, que hay gente que con pensamiento sectario, con pensamiento fanático, partidos políticos que en España pretenden tapar esto, tapar el sol con un dedo, el sol, la cultura del Islam, la influencia islámica en la cultura española y en la cultura universal, y pretenden ahora mismo, de forma sectaria, excluir todo lo que tiene que ver con el Islam, los musulmanes. Eso incluye costumbres, personas, religión, tradiciones. Excluir desde una visión absolutamente sectaria y fanática en la visión política, que menos mal no tiene efecto en España, porque más allá de que se pueda o no coincidir con los gobiernos, lo que sí se puede declarar abiertamente es que España es un país constitucional, es un país democrático, es un país en el que las libertades están garantizadas, más allá de ciertos grupos, partidos, movimientos sectarios de extrema que quieran excluir al mundo musulmán de no solamente su historia, sino de su actual presencia. La historia de España, la historia del Al-Andalus en la historia de España islámica duró casi 8 siglos y dio al país una cultura de ilustración. Uno de los muchos rasgos notables de la España islámica era la sed insaciable de aprender e investigar. La sed insaciable de aprender e investigar era uno de los signos notables de la España islámica. Consideremos los siguientes hechos, dice el artículo que estoy leyendo para vosotros. Consideremos los siguientes hechos. Los numerales árabes fueron introducidos en Europa a través de España islámica. El papel se introdujo en Europa a través de la España islámica. La biblioteca más grande de la Edad Media existió en España. La biblioteca más grande de la Edad Media existió en España. El primer libro sobre religión comparada fue escrito allí. El cristal fue descubierto en Córdoba. Los primeros instrumentos quirúrgicos fueron inventados en el Al-Andalus. El cepillo de dientes y la pasta también. Fueron médicos españoles, musulmanes, los primeros en describir la verdadera función de la retina y la naturaleza infecciosa de la peste. Fue un científico español musulmán quien rechazó por primera vez
el geocéntrico sistema de Ptolomeo, P. K. Hiti, en su libro Ciudades Capitales del Islam, escribió, comillas, la Meca consiguió la grandeza por el nacimiento del profeta Mohammed, Medina por el éxito de su misión, la misión del profeta, pero Córdoba consiguió la grandeza gracias a su erudición, hasta allí las comillas. Córdoba, la magnífica Córdoba, la amada ciudad, y aquí hago otro paréntesis, la amada, la amadísima ciudad de mi escritor favorito, preferido por sobre todos, para mí el mejor, por sobre todos, desde mi punto de vista, que no es otro que uno que acaba de morir hace poquito, acaba de morir y dejarnos, Antonio Gala. Antonio Gala, que fue un amante de la cultura andalusí, que quienes hemos disfrutado y seguimos su literatura antes y ahora en los libros que leemos o releemos o en sus magníficos poemas o en sus obras de teatro o en sus libros sobre teatro o los ensayos o en sus publicaciones o en sus entrevistas televisivas como la magnífica que está publicada en nuestro canal, la magnífica entrevista que hiciera con otro gran español, andaluz igual, a Jesús Quintero, que acaba de morir, casi como que hubieran muerto al mismo tiempo, estos dos grandes amigos y genios, Antonio Gala y Jesús Quintero, que hicieron un programa clásico de la televisión universal, de la buena televisión, que se llama 13 Noches y que está prensado en un libro que lleva tal título y que lo contamos en nuestra biblioteca, así como contamos con este libro. Antonio Gala, autor del manuscrito carmesí, que no es otra cosa que estoy leyendo la contraportada, la historia de Boabdil, el último sultán de Granada y hombre refinado y culto, quien recibe la responsabilidad de dirigir un reino sumido en la decadencia y condenado a la desaparición. Su educación de las artes y de la literatura no le servirían para lidiar con las intrigas de un gobierno que ve llegar a sus fronteras del fanatismo y la violencia de la reconquista católica. La sabiduría, la esperanza y el amor serán el último refugio de este hombre sereno en su camino hacia la soledad. Este libro le dio a Antonio Gala el premio Planeta, una obra de arte de la literatura, un clásico de la literatura universal, escrito por Antonio Gala. Quien dicho, valga la oportunidad, quien mencionado, fue escamoteado para mí de forma absolutamente egoísta, de premios que le correspondían pero cerrados los ojos, como el Cervantes o el Príncipe de Asturias. ¿Sí? No se lo consideró. ¿Por qué? Porque no era políticamente correcto para ciertos personajes de la política y de la cultura española. Pero a él eso le valió poco o nada, como también quizá merecía un puesto, y quién no, y quién dudaría de lo que yo voy a decir, y quién no estaría conmigo en lo que voy a decir, en la Real Academia, porque si alguien era el dueño de la palabra, del don de la palabra, era él, Antonio Gala, valga el homenaje que le estoy haciendo como el que le he hecho ya en este mismo canal, a él y a Jesús Quintero, que les recomiendo ver el video 13 Noches, que no es de mi autoría, los derechos de autor están protegidos y señalados en mi canal, pero bien vale seguir esas 10 horas de entrevistas en las que el pensamiento, la palabra, la filosofía surgen a raudales y tienen una hondura inmensa. Entonces, Antonio Gala, amante
amante de la cultura andalusí, amante de la ciudad de Córdoba, declarado hijo predilecto de Andalucía y cordobés, hijo adoptivo de Córdoba, hijo adoptivo predilecto de Córdoba. Eso fue Antonio Gala. Eso es Antonio Gala. Entonces ahora sí cierro el paréntesis. Os decía que en su libro Ciudades Capitales del Islam, P.K. Hiti escribió: la Meca consiguió la grandeza por el nacimiento del profeta Muhammad, Medina por el éxito de la misión del profeta, pero Córdoba consiguió la grandeza gracias a su erudición, la ciudad de Córdoba. Había en ella 37 bibliotecas y numerosas librerías, 800 baños públicos, 600 mezquitas, existían 150 hospitales, 600 posadas, más de 80.000 tiendas, 130.000 casas, 4.300 mercados, 10.000 mansiones, con jardines exquisitos. Una monja alemana, Horosvita, en el 1002, describió el esplendor de Córdoba bajo el califa Abdur-Rahman II de esta manera, o Califa Abdur-Rahman II de esta manera: en las regiones occidentales del mundo brillaba un ornamento, una ciudad venerable a causa de su insuperable poder militar. Una ciudad venerable a causa de su insuperable poder militar. Una ciudad de mucha cultura, rica y famosa, conocida por el nombre de Córdoba, ilustre gracias a sus encantos, célebre por sus recursos, sobre todo las 7 corrientes del conocimiento. Hasta allí las comillas. Cuando un monarca cristiano necesitaba un médico, un arquitecto o un sastre, lo buscaba en Córdoba. Existió un dicho conocido en la España islámica que, comillas, cuando muere un músico de Córdoba y hay que vender sus instrumentos, se los mandan a Sevilla. Cuando muere un hombre rico de Sevilla y hay que vender su biblioteca, se la envía a Córdoba. Hasta allí las comillas. Mientras en la Biblioteca Imperial de Al-Hakam II habían miles de libros sobre todos los temas, sorprendentemente la biblioteca más grande del resto de Europa en el año 1300 era la de Canterbury, que contenía 5.000 libros. La de Cluny en Francia, que tenía 570 libros. Hombres y mujeres trabajaban copiando libros en talleres tan ocupados como los joyeros. En la plantilla de la Biblioteca Real hubo personas especializadas en la traducción de obras griegas al árabe. La Biblioteca Real llegó a ser un símbolo de la civilización islámica, que atraía a personas estudiosas de todo el mundo islámico. Los musulmanes habían aprendido el arte de fabricar papel de los chinos de Samarcanda en el año 704. Las fábricas de papel de Játiva dieron a los escritores un suministro de papel sin límite. Tan alta era la calidad del papel que los escribas podían escribir fácilmente y con rapidez. Se dice que en Córdoba se publicaban casi 70.000 ejemplares anualmente. Muchos eruditos escribían sobre 3 o 4 ramas del saber, produciendo cientos de publicaciones. Muchos eruditos escribían sobre distintas ramas del saber y algunos de más de 2 o 3. Averroes, por ejemplo, era maestro no solo en medicina, sino también en otras ciencias como en la filosofía. Se dice que Ibn al-Hatil publicó 1.100 libros, Ibn Hazm 450, Ibn Hazm casi 400. Ibn al-Nafis escribió un libro, Kitab al-Shamil, Enciclopedia de la Medicina, que contenía y consistía en 300 volúmenes, de los cuales solo se publicaron 80. Este dato está en la Dictionary of Science Biography, volumen 9, página 603. Durante el siglo XVIII, el 85% de la población europea era analfabeta,
mientras que 700 años antes, repito, durante el siglo XVIII, el 85% de la población europea era analfabeta, mientras que 700 años antes, la mayoría de la población de la España musulmana sabía leer y escribir. Ciencia al andaluz, la fama de Toledo, la maravillosa Toledo. Una vez capital de España, desempeñó un papel importante en la transmisión de conocimientos científicos de la España islámica a Europa. ¿Quién no quiere volver a Toledo alguna vez, no? Maravillosa. Ganó mucha fama por la traducción de obras árabes a latín. La Academia de Traducción de Toledo, que seguía el modelo de Baitul Hikmah de Bagdad, funcionó desde 1135 hasta 1284. Existió en la ciudad una biblioteca árabe rica en obras científicas, cuya fama se extendió a las ciudades europeas. Toledo llegó a ser el destino favorito de muchos eruditos. El ambiente intelectual era muy equilibrado porque habían árabes cosmopolitas, académicos, españoles y bilingües, estudiantes extranjeros y científicos judíos. Traducir era una de las actividades creativas a las que se dedicaban solo los científicos en aquellos tiempos. Se solían hacer traducciones en equipo de 2 personas. Un árabe parlante leía el original en árabe y luego traducía en voz alta, palabra por palabra, a la lengua vernácula, por ejemplo el castellano. Entonces sus compañeros escribían una versión en latín. Por ejemplo, Ibn Daud trabajó con Gundisalvi en la traducción de Ibn Cenas de Ánima. Del mismo modo, Michael Scott trabajó con Alevita, plato de Tívoli con Bardejía y plató de Tívoli con Bargía, decíamos, y Gerard de Cremona con un árabe llamado Galip. Los traductores Hugo de Santalla, Juan de Sevilla, Gundisalvo, Gerard de Cremona, italiano, Plato de Tívoli, Germán el Dálmata, alemán, Michael Scott y Adelard de Bat, ingleses del año 1142, formaban la élite del siglo XII. Un equipo formado por 4 cristianos y un musulmán hizo una traducción del Santo Corán al latín en 1142. Estos eruditos no eran meros traductores, sino fueron los primeros pioneros del Renacimiento. Estos eruditos no eran los meros traductores, sino fueron los pioneros del Renacimiento, es más exacto. Las primeras traducciones fueron de matemáticas, astrología, medicina, psicología, lógica y filosofía. Cuando encontraban dificultades con palabras técnicas, las transcribían del árabe. El resultado neto de toda esta creatividad intelectual fue una revolución en el pensamiento de las naciones europeas. El resultado neto de toda esta actividad intelectual fue una revolución en el pensamiento de las naciones europeas. En el terreno estéril de Europa, se sembró, se abrió el camino a la fundación de universidades, en varias ciudades europeas. Durante el siglo XII, por ejemplo, la Universidad de Salerno y Bolonia en Italia, París y Montpellier en Francia y Oxford en Inglaterra. Fue la chispa que prendió la llama a la luz del conocimiento que ha brillado sin cesar durante 6 siglos. Al término del siglo XIII, Europa había adquirido de la España islámica todo lo que se podía y se adentraba por el sendero del conocimiento renacentista en el siglo XIV. Al término del siglo XIII, Europa había adquirido de la España islámica todo lo que se podía y se adentraba por el sendero del conocimiento renacentista en el siglo XIV. Como ven ustedes, no van a negar que la lectura que se ha hecho, que los conocimientos que hemos compartido, que la
la ubicación de este texto, sin duda que ha sido una delicia el compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque seguimos hablando de el Islam y la ciencia, del Islam y la cultura, porque seguimos tirando abajo todos esos mitos y esas mentiras y esa islamofobia que desde ya estas épocas que hemos mencionado ya se daba. Hemos mencionado a personas de avanzada, escritores de avanzada, escritores fundamentales ya del siglo XX y XXI, como Antonio Gala y otros que se han dedicado, y además de historiadores, por supuesto, que se han dedicado y cultivaron el conocimiento del Andaluz, del Al-Ándalus. Y quienes hemos leído, o leemos o releemos a Antonio Gala, encontraremos haciendo ciertas, no comparaciones, pero lecturas, encontraremos que cuando se lee la obra de Antonio Gala y se ha leído a autores musulmanes, inclusive contemporáneos, ese estilo poético, ese estilo lírico, ese estilo tan propio de Antonio Gala, tiene cierto sabor del Al-Ándalus, ¿no? Tiene cierto sabor del Al-Ándalus. Es por eso es que su poesía, sus novelas, su misma forma de ser, su palabra, el don de la palabra, su sabiduría, dicha por él, tenía esa parte poética, esa expresión que se puede encontrar, por ejemplo, cuando uno está escuchando recitar el Corán, o cuando uno recita el Corán. Es el momento de cerrar por esta noche. El contenido, vuelvo a citar, el título es La ciencia en el Andaluz y el Sagrado Corán y la ciencia, y está tomado de www.atalayar.com. Opinión Comunidad Musulmana Ahmadía España, Ciencia Andaluz Sagrado Corán, Ciencia Andaluz Sagrado Corán. Y es que el Sagrado Corán y el Islam y la ciencia se llevan bien, y el Sagrado Corán, la ciencia se llevan bien. El Sagrado Corán y la ciencia son paz. El Sagrado Corán y los musulmanes y la ciencia somos gente de paz. Somos gente de paz. Por eso no pondremos de lado nuestro reclame de que no se acometa injustamente contra los musulmanes en el mundo por equivocaciones de unos pocos, y que se cometan injusticia con pueblos enteros es inadmisible. De tal forma que esperamos que pronto la comunidad internacional acoja como corresponde, como es debido, con buena fe, no con doble moral, el tema que este momento está dividiendo al mundo de una u otra manera, en Palestina, en Gaza, porque las aspiraciones de los palestinos y de los gazatíes es justa, está escrita en los tratados internacionales y tienen que cumplirse los tratados internacionales desde el año 1947. Si hay que replantear, reivindicar y conversar, que hablen las palabras y no las armas, que hablen las palabras y no los sometimientos, que hablen las palabras y no los bombarderos,
que hablen las palabras y no la artillería, que hablen las palabras y no el enfrentamiento, que hablen las palabras, que abren las palabras. Ese es el mensaje. Por hoy no es más. Assalamu alaikum, rahmatullah wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Allah sea con ustedes. Continuaremos mañana, inshallah. Continuaremos mañana con el libro que veníamos leyendo para culminar este libro en lo que corresponde al tema el milagro, los milagros científicos en el Sagrado Corán. Vamos a culminar mañana esto que hoy hemos abundado con otro texto de conocimiento que vincula al Islam con el conocimiento, con las artes, con la sabiduría. Y mañana concluiremos con estos temas, comentarios de los científicos sobre los milagros de los científicos en el Sagrado Corán. Es decir, lo que los científicos fundamentalmente occidentales han estudiado del Corán, han sacado las conclusiones científicas, teniendo como antecedente el Corán, que significa teniendo como antecedente la palabra de Dios revelada al profeta Muhammad. Concluiremos con eso mañana y vamos a inmediatamente, probablemente para pasado mañana, a entrar con un tema igual de apasionante, que es el Islam, paz y bienestar para el ser humano, escrito por el hermano Mohamed Mansour, un libro igualmente fascinante, un libro muy interesante, un libro que nos va a hablar del Islam, paz y bienestar para el ser humano, y que también va a tocar el capítulo o los capítulos de la islamofobia que se propaga equivocadamente por muchos medios de comunicación del mundo entero, por muchos medios de comunicación que solo tienen un direccionamiento para hablar y no acuden a los hechos reales, a las situaciones reales, sino que direccionan la información en un solo sentido. Cuando todo tiene dos vías, cuando todo tiene que ser contrastado y cuando todas las partes en conflicto, cuando hay conflicto, deben tener la oportunidad de opinar y de revisar las informaciones que se producen. De manera que hablaremos sobre eso también a partir de este libro que trata el tema de la islamofobia, que no ha dejado de estar y hoy pretende resurgir de forma injusta en contra de la mayoría de musulmanes del mundo, que somos 2.000 millones. 2.000 millones. Si algún musulmán se equivoca, no se equivoca el Islam. No se equivoca el Islam. No se equivoca la religión. Así como si se equivocan de otros lados, de otras religiones, de otros estados que no sean musulmanes, se equivocan las personas. Entonces, los errores suelen ser personales, no ninguna religión, porque aquí no estamos en enfrentamientos religiosos. No se trata de eso. Se trata de que haya paz y justicia, que se haga la justicia a raíz de, que se haga la paz a raíz de la justicia, del respeto mutuo, del respeto de los derechos en igualdad de proporciones, del respeto de los pactos y los acuerdos internacionales, del respeto al derecho internacional, del respeto a lo que fue concebido y aceptado. No a imposiciones, no a ciudades sitiadas, no a bombarderos. Vuelvo a repetir, no, que no hablen más las bombas, ni los tanques, ni los cañones, ni la artillería, ni los fusiles. Que hablen las palabras, que se sienten las personas a dialogar. Si es que es necesario que intervengan intermediarios, conciliadores que busquen la paz, que sí hay en el mundo gobernantes que también por ese sendero van. Que la paz de Allah sea con ustedes. Alhamdulillah por todo. Que tengan mañana un buen día, inshallah, que todos tengamos
un buen día, inshallah, que Allah nos proteja y nos bendiga a todos. Esto para creyentes y no creyentes. A los no creyentes no les hace mal el que les recordemos de esa manera. Gracias por estar en el canal. Buenas noches. Assalamu alaikum.